Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco, como no, en México con la caída del Mencho y la ola de violencia que ha sufrido el país. Lo analizamos con tres invitados en este estudio, que ya les presento. Frédéric Saliba, él es ex corresponsal de Le Monde en México, autor de Cárteles, Viaje al País de los Narcos. Bienvenido. Gracias. Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en América Latina. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y Braulio Moro, ex periodista de esta casa de RFI. Bienvenido, Braulio. Un placer. La caída del Mencho, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. México intenta recuperar la normalidad tras la ola de violencia que siguió a la muerte del Mencho, líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar sobre el que hemos ido descubriendo datos con el paso de los días. El apoyo de la CIA con valiosa información y la presión de Trump han sido fundamentales para la caída del capo a menos de 100 días para el Mundial, que tiene en Guadalajara una de las sedes. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no existe ningún riesgo. Pero ¿qué panorama se presenta ahora con el cártel descabezado? Hablamos de la sucesión de quien amplió con perfil bajo el negocio criminal más allá de la droga, con tentáculos por todo el país capaces de asesinar a jueces, políticos y militares. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Reforma. Matan al Mencho. Detona el terror. La Jornada. Cayeron 25 de la Guardia Nacional en choques con sicarios del Mencho. El eco de la operación también llega a Estados Unidos con portadas como esta de Los Angeles Times, que destaca las docenas de muertes en la operación que acabó con el Mencho y la ola de violencia que siguió. Bueno, yo creo que es fundamental que expliquemos qué supone la caída del Mencho, Frédéric, para México y sobre todo por qué cae ahora. Es un hecho histórico, yo pienso, porque un capo de este nivel sería, no sé, el Pablo Escobar mexicano, ¿no? Uh-huh. de una impertencia. Porque ahora hay una presión tremenda del gobierno de Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, sobre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, para que actúe no solamente contra los carteles, pero contra también la corrupción política adentro del gobierno que permite este crimen organizado. Hay esta crisis del fentanil, de este opioide de síntesis que mata tanta gente en Estados Unidos, que es como un poco el argumento para actuar. Y hay la amenaza de Donald Trump de intervenir sobre el territorio mexicano, cuando sabemos que México tiene como una ideología de soberanía nacional muy, muy importante que nunca va a aceptar que las fuerzas de Estados Unidos actúan sobre su territorio. Entonces, Claudia Sheinbaum actuó de una manera para transmitir un mensaje a Donald Trump, una forma de sumisión, a mi punto de vista, a una política represiva. Guillaume, ¿estiman que la ola de violencia ya ha pasado? ¿Puede haber brotes hasta que se aclare definitivamente la sucesión del Mencho? Yo creo que sí, o sea, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas, aunque en México puede haber ola de violencia y lo vimos en el pasado durante semanas y después se para. O sea, sí, va a haber una lucha interna en Jalisco Nueva Generación, va a haber una lucha también de territorios con los otros carteles. Yo creo que más bien más nos vamos a acercar del Mundial. Tenemos una militarización que va a lograr a contener un poco esa violencia para evitar que haya una violencia muy grande en muchos estados de México. Braulio, nombraba a Frédéric la presión de Trump, nombraba ahora Guillaume la proximidad del Mundial de Fútbol, una colaboración más estrecha con México. No sé si la estrategia de Sheinbaum ya había cambiado desde hace tiempo. Si pudiéramos jerarquizar esos factores que han llevado hasta la caída del Mencho, ¿a cuáles daríamos más importancia? Lo primero que yo creo que hay que recordar es que en octubre del 2024, o sea, la presidenta acababa de ser elegida y ya hubo una primera posicionamiento de ella, que fue su presentación de una estrategia de seguridad. Hay 4 elementos que ella menciona. Anterior a Trump. Mucho antes de Trump, exactamente, que es el tema de la seguridad, el tema de la inteligencia, pero sobre todo hay que tomar en cuenta lo que no dice. Y lo que ella no dice es seguir la estrategia de abrazos y no balazos de López Obrador. Ahí mismo hay ya una ruptura, que se sigue ahora, que es evidente que lo están aplicando, y esta situación es lo que lleva, entre otras cosas, a la captura, muerte de este delincuente. Primera cosa. Segundo elemento que me parece importante, presión de Estados Unidos, claro que la hay, pero recordemos lo que había dicho
Marco Rubio a principios de enero. Como nunca antes, el gobierno mexicano está colaborando con los Estados Unidos. Como nunca antes. No hay ningún otro gobierno que haya colaborado tanto. Más allá del discurso, más allá del micrófono, hay una colaboración que se refleja en una cuestión. Entre el 2021 y hasta ahora, más de 1,000 militares estadounidenses han estado dando formación a distintos cuerpos del ejército, de la marina, en México o en Estados Unidos, pero principalmente en México. Y esto creo que hay que tomarlo en cuenta hoy en día. ¿Y quién para suceder al Mencho? Entendemos que, bueno, corrígeme, Frederic, que él sabe un montón de este tema, no es un proceso abierto, hay, no sé si una guerra de facciones, pero el Mencho ya tendría atada o pensada en cierta forma su sucesión o una hoja de ruta. Lo que tiene, el Mencho tenía 59 años, tenía una deficiencia renal tremenda y hace como 5 o 6 años nos anuncian la muerte del Mencho todo el tiempo. Cada 3 meses tenemos un rumor que nos anuncia. Y esta vez es oficial, es real, pero podemos imaginar que su sucesión fue prevista desde mucho tiempo. El cártel Jalisco Nueva Generación es un poco diferente de su competencia directa del cártel de Sinaloa, que es un modelo más de Italia, de familia, de clanes, que entonces hay herederos de una manera. En el caso del Mencho, su hijo, Rubén, está en la cárcel en Estados Unidos, fue condenado a 30 años de cárcel. Entonces no hay una sucesión directa. Hay un nombre que circula, que es el 03, que es de la familia Valencia, que es como el hijo de de su esposa, de un primera boda. Y entonces es como una posibilidad de una sucesión con una conexión de familia con los Valencia, pero hay otros nombres. Es el hijo de Rosalinda. Exactamente. Alias la jefa. Exactamente. Y hace parte de todo este franja de los Queenies que llamamos, que son como 18 hermanos que manejan especialmente el lavado de dinero del cartel y que permitieron este crecimiento tremendo del cartel Jalisco Nueva Generación. Hay otros nombres que circulan que son más como brazo derecho del Mencho. Hay 2, 3, el Jardineros. Hay diferentes que son de zona regional pero que pueden pelearse entre ellos también. Esto no oculta. Pero yo pienso que la transición está prevista desde mucho tiempo y que no vamos a tener esta instabilidad que podemos anunciar. ¿Por qué? Porque él había previsto de tener una sucesión. De acuerdo. No sé si queréis añadir algo más a la sucesión. No, yo creo que lo que dice Frederic es interesante, pero al mismo tiempo es impredecible, porque como en toda buena familia, tú puedes dejar la herencia, pero puede haber un conflicto. Y este es el tema que habrá que ver en los próximos meses. Vamos a hablar, está muy interesante explicar la organización del cártel y las diferencias con Sinaloa. El Mencho lo fundó ese cártel en 2009 y se fue consolidando como una de las organizaciones más poderosas de México. La pregunta es cómo se fue expandiendo y creciendo tanto. Guillaume. Bueno, primero hablamos de paso de carteles en carteles. Cuando hablamos del Mencho no era solo Jalisco Nueva Generación, era los Matacetas, era una persona que viene desde abajo de la sociedad mexicana, del Michoacán, después que se fue en el estado de Jalisco. Entonces, él logró ir de células en células y logró a tener un puesto también después en Jalisco Nueva Generación. Y Jalisco Nueva Generación, podemos recordar en diferentes estados, por lo tanto, en 2011 podemos hablar también de lo que se encontró también en México con el centro del rancho de Izaguirre también, donde hablamos de centro de exterminación, entonces, y centro también de reclutamiento también de las fuerzas de Jalisco Nueva Generación. Me refiero al hecho que poco a poco han tenido células que aliados al cartel. Y, por ejemplo, si hablamos de la Mara Salvatrucha también, que está presente, también son células que forman parte y que están también metidos también con otros carteles. Como esto que dice Guillaume es en cuanto a la morfología. Y en cuanto a los negocios, esa diversificación, esa internacionalización del cártel, hablamos no solo de la droga, más allá de ello, la extorsión, el robo de gasolina, el tráfico de personas.
y una presencia en decenas de países. En 40 países. Es una verdadera transnacional. Es una transnacional del crimen que efectivamente no solo se nutre de la droga, no solo se nutre sobre todo del llamado huachicol, que es muy interesante porque eso tiene que ver con el arreglo de fuerzas internas en México, que tiene que ver con el tráfico de migrantes que vienen desde Chiapas, que suben hacia Estados Unidos. O sea, todos estos elementos juegan. Y además de eso está también, y lógicamente, el control tanto de la costa del Golfo como de la costa del Pacífico, por donde sale o fluye la droga, notablemente el fentanilo. Porque una cosa que hay que tomar en cuenta, Carlos, rápidamente, se cumplen 20 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico en México, en 2006. Pero además hay que tomar en cuenta que en esos 20 años el consumo de droga en Estados Unidos cambió cualitativamente. Ya no es la marihuana, ya no es la heroína, ya no es la cocaína, es el fentanilo. Entonces también hay que ver lo que está pasando del otro lado de la frontera. Claro, una expansión así nos lleva a preguntarnos cómo se pudo producir. Es decir, si no hubo una connivencia entre el Mencho y los diferentes gobiernos para que se sintiera más o menos protegido. Frédéric. Oui, alors, el Mencho ha revolucionado el narcotráfico mexicano, con nueva metodología, lo dijiste, sobre diversificación y sobre un aspecto fundamental que va a explicar la posibilidad de una guerra interna, es las franquicias. Para desarrollarse tanto, lo que hizo el Mencho es que federó clanes locales como franquicia de su marca, porque el cartel Jalisco Nueva Generación es una marca mafiosa. Esto es como el Starbucks o el McDonald's. Un poco, para que nos entiendan. Mad Power. Es verdad que este control local es el Mencho que lo tenía, especialmente. Entonces, su muerte puede destabilizar una situación. Sobre la expansión, como tú decías, es verdad que nunca habíamos visto un cartel que en 15 años se pone líder. El cartel de Sinaloa tomó una generación. Es como 30 años de estructuración del cartel de Sinaloa para llegar a este nivel del continente, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación lo hizo muy rápido. Y lo hizo muy rápido con apoyo, porque no hay narcotráfico sin narcopolítica. Para poder entrar y poder tener el acceso al mercado de Estados Unidos o para lavar dinero, hay que tener apoyos políticos que te permiten después de tener un apoyo de la policía, de los jueces, de la aduana, etc. Entonces, hay una complicidad adentro del gobierno mexicano que es como transexenial, está más allá que los diferentes presidentes. Hablamos de una red nosotros del ejército mexicano especialmente, que fue corrupto por el Mencho y que permitió esta expansión. Vamos a tirar de ese hilo, de esas corrupciones políticas sin las cuales no se pueden entender todas estas realidades, pero va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Louis Matouté et Joyce Moreno. Je suis d'ici, de là-bas. Souad Massi et Gaël Faye. Destin emporté par les vents. Je pars, je reviens, le destin d'une vague. RFI. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en español cumple su 12ª edición. Participa enviándonos tu reportaje radial para ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 3 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la caída del Mencho, de la ola de violencia posterior en México y de las consecuencias. Lo hacemos con el ex corresponsal de Le Monde en México, Frédéric Saliba, con los periodistas Guillaume Ascari y Braulio Moro. Otro factor a considerar es la figura de Omar García Arfuch. Es el actual secretario de Seguridad Pública, de quien depende la estrategia de Sheinbaum, como ya lo hizo en la capital, en el DF. En 2020, el Mencho estuvo a punto de acabar con su vida en un atentado en el que murieron varios de sus guardaespaldas. No sé si esta figura es importante para entender el plan de seguridad de Sheinbaum al que se refería Braulio, que ya fue expuesto en 2024, es decir,
previo a la llegada de Donald Trump al poder. Braulio. Sí, es una figura clave, Arfush, por varias razones. Él es el que ha promovido e impulsado el tema, sobre todo, de la inteligencia. O sea, respecto a lo que es la Guardia Nacional, respecto al Ejército, respecto a la Marina, él ha llevado una política desde siempre de promover el tema de la inteligencia y de la investigación. Aquí hay una diferencia con respecto al Ejército, notablemente. Y yo creo que este factor no es gratuito, que en ese programa que presentó hoy en 24 se haya creado la Subsecretaría de Inteligencia. O sea, no solo es la fuerza bruta, sino que hay que seguir precisamente cómo puedes darle seguimiento a los cárteles. Creo que este es un factor fundamental. Y hay que tomar en cuenta, lo que dijo él al día siguiente de la muerte del Mencho. En la conferencia de prensa, él no habló de que se haya exterminado al cártel. Él dijo, hemos debilitado. Y hay que tomar la palabra tal cual. O sea, no es que ya se acabó, lo descabezaron, pero es evidente que la hidra es lo suficientemente grande y peligrosa como para cantar victoria hoy en día. Pero es una figura clave. Lo que está claro es que nunca habíamos tenido un abatimiento de una persona con tanto poder y tanta capacidad en los últimos tiempos. No sé si es lógica o hasta qué punto esa comparativa con el caso de Pablo Escobar en el 93 se sostiene. ¿Qué opinan, Guillaume? Yo creo que... Está claro que los tiempos han cambiado. Hace muchos años ya de lo de Escobar, pero a nivel un capo de tal magnitud, sí que a lo mejor calibrar eso sí que es importante, ¿no? Sí, claro, es histórico. A continuación de lo que dijo Frédéric, es algo histórico, como lo que era Pablo Escobar en su tiempo. Y yo creo que sí, la muerte del Mancho va a cambiar bastante cosas en México, sí, eso es cierto, pero queda debilitado el cartel. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar justamente el cartel. Esa hidra de la que habla Braulio. Claro, porque este cartel, la particularidad de este cartel durante sus últimos años era de atacar al Estado. Entonces, eso era la respuesta también de Sheinbaum, pero también del secretario también de Seguridad. Entonces, esa es la particularidad con otros carteles. Lo vimos con la Gendarmería también Nacional, también, que atacaron también. Entonces, a la diferencia de otros carteles que eran más en una postura también defensiva, este cartel y el Mancho, que ya no estaba frente en las operaciones mayoritariamente, ya no salió por narcocorredores, unas veces se lo vio, pero mayoritariamente eran sus brazos armados que salían y lo que hacía Pablo Escobar. Eso nos recuerda a Pablo Escobar, porque en los últimos momentos también de Pablo Escobar, cuando le buscaban, él era más un hombre escondido que un hombre frente en las operaciones. El antecedente de Pablo Escobar nos viene bien, es interesante por otro motivo, lo traigo, por el peligro de la beatificación y el problema del cadáver y unos restos tan sensibles en impacto social. Más de 25.000 personas asistieron al funeral de Escobar e incluso con el tiempo se generaron ciertos procesos de santificación. Esto es muy interesante como un antecedente de poder. Es verdad que hay un proceso de reconfiguración de la narcocultura y que ya no es lo mismo que hace 15 o 20 años, de acuerdo, pero no sé si ven un riesgo. Porque, en teoría, el cuerpo debe ser entregado, vamos a aclararlo, a la familia, pese a que sus dos hijos estén sentenciados a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero una vez que ya se han hecho todas las pruebas, todas las pruebas ya se han hecho, ese cuerpo se tiene que devolver. Así ya lo ha dicho también el gobierno mexicano. Frédéric. No, y es verdad que la narcocultura ocupa un lugar muy particular de la Santa Muerte, por ejemplo, u otros santos, y hay como una forma de culto a antiguos narcotraficantes, y el Mancho puede transformarse en una forma de icono de la narcocultura, especialmente porque era una fantasma. Muy diferente de Pablo Escobar sobre este caso, es que era imposible de entrevistarle, era imposible de ubicarle realmente. Entonces hay una forma de fascinación hacia de su esencia mediática. Es un perfil bajo, muy distinto al de Pablo Escobar. Muy discreto, pero al mismo tiempo muy violento y capaz de crear una marca. Las cuatro letras, ¿no? Decimos del cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, al mismo tiempo, alguien que maneja el marketing de mafioso de una manera. Entonces, es una mezcla entre una fascinación, una ausencia de presencia mediática y también la idea de un culto espiritual y un poco maléfico, podemos decir,
construir alrededor de su cadáver. Entonces sí hay una pregunta sobre el futuro. ¿Hay un peligro de No estoy tan convencido, puede que sí, pero no estoy tan convencido. Los tiempos han cambiado. Han cambiado muchísimo y sobre todo la violencia a la que este tipo llegó, que recordemos, tenía un ejército de 20,000 personas a sus órdenes. 20,000 personas. La violencia que él ha provocado, yo no sé hasta qué punto, incluso entre ciertas facciones de los narcos, hoy en día, dada las condiciones sociopolíticas que hay en México, no sé hasta qué punto pueda llegar esta cuestión de un culto. No estoy tan convencido. Lo que de seguramente esté claro es que Netflix y las demás ya tendrán el ojo puesto y que la ficción lo acabará narrando en la pantalla. Esto está casi seguro, porque la historia tiene de todo. Y que también los miembros también del cartel van a intentar el todo por todo. Es decir, como hoy día hay en la cultura también mexicana, hay esa violencia también que está presente, por ejemplo, en la música, en diferentes también sectores culturales de México. Yo creo que van a, van a rescatar la figura. Van a rescatar, pero también van a ver si se puede pagar, por ejemplo, un cantor que pueda hacer una música sobre el mancho. O sea, van a intentar de una forma No, y hay también un perfil. O sea, el mancho viene del campo, tiene una infancia de pobreza. En México hay poca ascensión social por la escuela. Entonces, él representa una forma una forma de revancha hacia un sistema de inigualdad social tremenda en México. Entonces, en este caso, podría ser utilizado como un modelo de ascensión social, por ejemplo, por el narco. Muy interesante. Del icono volvemos a la política. No sé si consideran, hablamos antes de los 20 años que se cumplen de esa guerra de Calderón contra el narco. ¿Este episodio es el entierro definitivo de aquella estrategia de abrazos, no balazos de López Obrador? Es decir, de atacar las causas sociales del delito antes que profundizar en la militarización. ¿Podríamos decir que esa estrategia está enterrada? No, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, sí, hay un giro radical con respecto a la política de López Obrador, pero yo creo que hay que tomar en cuenta dos factores que no hemos mencionado. Al día siguiente de la muerte del Mencho, hay dos declaraciones que para mí son fundamentales. La primera es el Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de los empresarios de México, que saca una declaración diciendo apoyamos 100% a la presidenta. Y la segunda, más interesante, es la Conferencia Episcopal de México, que también hace una declaración. Esto es único en la historia de México. Esto no tiene precedente. Entonces, hay aquí un factor que le dicen hay que seguir, la Conferencia Episcopal dice hay que seguir por la vía de la legalidad. Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial dice esto abre posibilidades para nuevas inversiones en México. Hay dos posiciones que me parece que son interesantes y que en el caso de Sheinbaum, ¿cómo se van a reflejar? El riesgo es que haya efectivamente, y la cuerda, el filo de la navaja es muy fino, para que caiga en una militarización que dice que no la va a haber, pero el hecho de que hayan enviado ya 10,000 soldados a Jalisco no es cualquier cosa. 10,000. Entonces, aquí el problema va a ser cómo se va a mover ella para garantizar que efectivamente sigas la ofensiva hoy contra este cártel y los que puedan salir como posibles alternativas sin caer en lo que fue la política de Calderón y sin regresar como fue el no accionar de López Obrador. Lo cual me lleva a preguntaros si se trata de un viraje inevitable de Claudia Sheinbaum, un viraje que ya ella había tenido en cuenta o que si la presión de Trump la ha empujado a que ese viraje que ya lo tenía en cuenta es como un acelerador. ¿Cómo lo veis? Ese cambio, ese viraje en la política de Claudia Sheinbaum, Frédéric. Hay una pregunta también, es el hecho que fue de una manera un fracaso la estrategia de López Obrador en el hecho que fue una reacción a las políticas anteriores frontal de represiva total. López Obrador reaccionó terminando esta guerra. El problema es que creó un espacio donde se infiltró el narco, especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, de una manera fue un fracaso la estrategia de López Obrador, no necesariamente por un error estratégico, solamente por un contexto que no era el buen momento. Y yo pienso que para Sheinbaum es una manera de reaccionar y de tomar una forma de independencia hacia su mentor, que es López Obrador. Entonces, políticamente le conviene a Claudia Sheinbaum. El problema es que en México la meta de la estrategia es de bajar la violencia, y en Estados Unidos es de bajar el narco. O sea, no es la misma meta. Si ustedes quieren bajar la violencia, muy mal de haber matado el Mancho, porque declara una forma de guerra adentro del país. Entonces,
¿Qué interés están defendiendo? Y ahora lo que vemos es que Claudia Sheinbaum está escuchando la presión económica de Trump, porque hay que recordar que Trump amenazó México por, como una forma de aduana hacia productos y cosas, si no actuaba. Entonces, al nombre de esta presión, Sheinbaum se toma una independencia hacia su mentor, que es López Obrador. Entonces, yo pienso que le conviene a Sheinbaum. El resultado puede ser una catástrofe total. ¿Sí? ¿Puede impulsar la popularidad de Sheinbaum al final de esta...? Bueno, siempre hay que mirar en el caso de México, sobre todo a diferencia de otros países de América Latina, dos cosas. La primera, que es el Estado federal, que cómo se va votando y la política con la lucha entre el PAN, PRI y Morena y todo. Y después hay la política estatal por estado y al dentro por los municipios, que eso va cambiando totalmente. Entonces, sí puede encontrar también, es una respuesta también a las críticas que tiene por parte de otros partidos sobre el plan, el nivel nacional. Es una respuesta a decir, hay mucha gente que decía que yo no hacía nada contra el narcotráfico, ahora ya me cambié y no soy como López Obrador. Los gobernadores le han dado de diferentes partidos políticos, le han dado su apoyo después de... Claro, y otra parte es... Y por eso no va a cambiar del día al otro en México, es lo que se está pasando en los estados y los municipios, donde con las policías locales, con los políticos locales, y eso va a tomar mucho tiempo. No podemos ver, hay diferentes niveles en México, y en el caso, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, esa es una dificultad, pero desde años por el Estado federal, porque... hablamos de pacto con aduanas, hablamos de pacto con políticos, con policía, y eso es un trabajo que no se puede hacer solo a nivel federal. Nos quedamos ahí, no tengo tiempo para más. Ha sido muy interesante analizar todas las perspectivas que nos brinda esta caída del Mencho. Muchísimas gracias, Frederic, Guillaume y Braulio. Y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.